Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. Hoy llegamos al 10º video de nuestra serie Soluciones al Instante y traigo un truco genial para sacarle más provecho al acrílico negro en nuestros proyectos de corte láser. Sabemos que el láser de yodo corta muy bien el color negro, pero muchas veces sentimos que estamos limitados a hacer solo siluetas o piezas unicolores como estos cuadros o bisutería. Entonces, ¿cómo podemos agregar color sin complicarnos? Algunas opciones son combinarlo con acrílicos de colores, y esa es una limitante porque no todos los podemos cortar. De hecho, en el canal tengo un video con pruebas de corte y grabado en diferentes tipos de acrílico. Te dejo el link en la descripción. Otra alternativa es el vinil adhesivo, pero es de suma importancia que sea libre de PVC y a veces no estamos seguros si el que compramos lo contiene o simplemente no lo queremos usar por tema de costos. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy te voy a mostrar una técnica sencilla, rápida y efectiva para darle color a tus proyectos con acrílico negro y sin complicaciones. Comencemos. Este es el vector que vamos a usar. Lo que hice fue vectorizar la imagen haciendo clic derecho y luego trazar imagen. En la palabra bienvenidos simplemente la escribí usando la tipografía Funkidori. Duplico este vector ya que haré dos pruebas. La primera tiene la imagen en azul, lo que significa que solo se marcará. La segunda la pongo en verde ya que voy a grabarla. También duplicaré esta capa. En mi caso, mi láser de 5.5 watts corta el acrílico en 15 pasadas, por lo que el tiempo que tardará en hacer los cortes es de 35 minutos aproximadamente. Recuerden que este tiempo va a variar según la potencia de salida de su láser y el grosor del material. Los parámetros de corte para mi láser del acrílico de 3 milímetros son 500 de velocidad, 90% de potencia y 15 pasadas. Para las guías, 800 de velocidad, 80% de potencia y una pasada. Para los grabados, 3000 de velocidad, 80% de potencia y una pasada. Como siempre, los vectores y la tipografía que usamos en este tutorial se los dejo gratis debajo del video en la cajita de descripción. Este es el acrílico que voy a usar. Todos los acrílicos vienen con un papel de protección en ambas caras, para que no se raye la superficie. No lo vamos a retirar, al contrario, lo vamos a usar. Aquí tengo las dos piezas de acrílico. Este es el que hice grabado. Como ven, el láser quemó el papel, por lo que queda con este acabado. En este vamos a retirar el papel por las guías. Para ello, nos podemos ayudar con este tipo de herramientas que usamos para depilar el vinil. Si no la tienen, pueden usar un punzón. También pueden utilizar una aguja de coser gruesa. Ya aquí retiré todo. En esta prueba usaré pintura acrílica en spray blanco. Aquí están las piezas secas. Este es el que depilamos y este el que tenía la imagen grabada. Como pueden ver, se nota el surco que hizo el láser y necesita obligatoriamente dos capas de pintura para que quede parejo. Vamos entonces a depilar este. Como ven, es sumamente sencillo. Precisamente escogí este diseño por lo delgado de las líneas y los detalles. Si tienen que hacer placas de reconocimiento con letras, pues esta es una buena opción. ¿Qué les parece? La verdad quedó bastante bien. Retiraré el papel en la parte de atrás. La verdad, muy lindo acabado. Así que si pensábamos que no podíamos hacer cosas hermosas porque nuestro láser solo corta algunos colores,
pues esta es la muestra de que los límites solo están en nuestra mente. Vamos con el que grabamos. Se supone que con este método nos ahorramos el depilado detallado. No quedó bien, quizás porque la pintura es muy densa o quizás porque solo lo dejé secar una hora. Repetiré esto mismo con una pintura menos densa y lo dejaré secar toda la noche y veremos los resultados. Por ahora, lo mejor es hacerlo de esta manera, sin grabarlo. Como aquí se nos vino toda la pintura, hice esta otra prueba. Lo pinté con pintura acrílica en aerosol dorada y lo dejé secar toda la noche. Ya han pasado unas 18 horas, así que veamos los resultados. Al igual que el blanco, solo le puse una capa de pintura. Queda comprobado que la densidad de la pintura y el tiempo de secado son factores fundamentales. Sin embargo, entre este que está grabado y el que hicimos solo con las líneas guía, me quedo con este. Y no solo por el acabado, sino que no vale la pena poner a trabajar el láser en hacer un grabado que en este caso fueron 9 minutos y que nos ahorramos aquí. Estas son las otras piezas que corté. Vamos a probar con pintura acrílica. Para comparar resultados, este lo voy a pintar con la pintura en aerosol dorada, la misma que usamos con la pieza que grabamos anteriormente, pero esta vez será en la superficie lisa para ver si logramos ese efecto metalizado. Procedo entonces a depilar. Ya aquí los tengo listos. Voy a pintar este con aerosol y este con pintura acrílica. Para pintar superficies plásticas debemos usar este tipo de esponjas. Son las mismas que usamos para lavar los platos. Rosa, ¿puedo usar pincel? Sí, pero con este tipo de superficies la pintura desliza, mientras que si usamos esponja tendremos más cubrimiento y textura. Voy a hacer un degradado. Dejaremos secar. Haré este último modelo. Le pondré pintura acrílica y purpurina o escarcha. Usaré una hoja de reciclaje. Mientras todavía está fresca la pintura, agregaré la purpurina. Retiramos el exceso. Dejamos secar. Aquí tenemos las piezas secas. Este es el que pintamos con pintura en aerosol dorada. Miren qué lindo quedó. Tiene un acabado hermoso.
Vamos con el que pintamos con esponja. Simplemente hermoso. Esta pieza ya está seca. Esta es una muy buena alternativa cuando no tenemos o no podemos comprar acrílico escarchado. El único problema con la purpurina es que no podemos ver las líneas guía para retirar el papel. Hay unas purpurinas o escarchas que el grano es más fino. Quizás con esas sea más fácil este proceso. Nos ayudamos con un pincel de cerdas duras para retirar el exceso. Y así quedaron estas pruebas. Ahora, si usted tiene la letra bonita y usted sabe dibujar, para este tipo de material sirven los marcadores o rotuladores acrílicos. Yo uso mucho los Posca porque pintan hasta en vidrio, con muy buenos resultados. Aclaro que no me están pagando nada por recomendarlos. Esa gente no debe saber ni que yo existo. Entonces pueden poner aquí, si tienen la letra bonita, que no es mi caso, las palabras o diseño que quieran. Haré un falso lettering. Solo les estoy mostrando cómo quedaría sobre la superficie. Los marcadores tipo Sharpie no sirven ya que son a base de alcohol y no destacan. Y esta sería la última forma de ponerle pintura al acrílico. Ya con lo que hemos visto aquí, podemos hacer cosas como estas y muchísimas más. El límite es su imaginación, sin depender del vinil o acrílicos de otros colores, de una manera rápida, económica y sencilla. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, apóyame con un like y suscribiéndote para más contenido. También puedes compartirlo o usar los botones gracias o unirse para apoyar al canal. Se les quiere un montón, mil bendiciones y hasta luego.